Entonces, si hablamos de trauma en pediatría, tenemos que considerar que los accidentes son en la mayor parte de casos el principal motivo de atenciones en emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Hasta hace algunos años, pues nuestros principales problemas eran aquellas patologías agudas que llevaban al paciente a ir cada vez empeorando hasta que estaba en una situación crítica, y principalmente pues eran por problemas infecciosos, etc. ¿no? Durante los años, pues el avance de la ciencia médica, el uso de antibióticos y controles de enfermedades ha llevado pues a esta transformación que se refleja en las estadísticas, ¿no? Que se denominó transición epidemiológica, y que en nuestro país demoró un poco más que en los países desarrollados en darse, pero finalmente la tenemos. Hoy en día los problemas infecciosos no revisten ya la mayoría de problemas que condicionan situaciones graves en los niños, pero el trauma surge. En los adultos, ustedes han visto que los problemas de tipo cardíaco, los problemas metabólicos son los que van a generar finalmente la mayoría de emergencias. En los niños es básicamente el trauma, y entre ellos los principales motivos son los accidentes automovilísticos. Entonces tenemos toda una serie de medidas que tomar para tratar de reducir la incidencia de accidentes automovilísticos en niños, pero que la mayoría de nuestra población no los cumple, ¿no? Los problemas de ahogamiento y semiahogamiento también suelen ser un problema frecuente. Las quemaduras, las caídas y las intoxicaciones están entre los primeros lugares de trauma, ¿no? Y miren, los accidentes son la primera causa de muerte en personas menores de 45 años y la tercera causa de muerte a cualquier edad. Y el 50% de los politraumatismos ocurren como consecuencia de accidentes de tránsito, ¿no? El número de pacientes con lesiones invalidantes va a triplicar al número de pacientes que fallecen. ¿Eso qué implica? Una carga social importante que, tratándose de niños, un niño con una secuela invalidante, pues va a significar para la familia, para la sociedad y para el mismo paciente una carga que probablemente pueda tener que llevarla toda su vida. La principal causa de muerte en niños entre 1 y 14 años son los accidentes, y las principales causas, como mencioné, las caídas y los accidentes de tránsito. Por cada niño fallecido en un accidente, 4 van a sobrevivir con lesiones invalidantes. Entonces miren, ustedes piensen en las consecuencias de esto, ¿no? Y lo más comúnmente afectado es el sistema nervioso central. ¿Por qué? Pónganse ustedes en este momento en su imagen un niño, un lactante, y recuerden que mientras más pequeños son los niños, la cabeza es proporcionalmente más grande. El recién nacido, 1/3 de su tamaño es cabeza, y esa proporción se va reduciendo, pero los niñitos son unos tremendos cabezones, ¿no es cierto? Entonces se golpean la cabeza, los niños se caen de cabeza. La mala costumbre de ponerlos en el andador a los niños, que es uno de los principales motivos de accidentes en la infancia, hace que se golpearan la cabeza. Uno de los pediatras hace años venimos luchando diciéndole, dile al padrino que no le regale andador, pero la gente insiste, ¿no? Acá tenemos algunos datos estadísticos para que vean ustedes, ¿no? Ni siquiera teníamos buenas estadísticas antes de los años, antes del inicio del siglo XXI, ¿no? Pero ya teníamos que el Ministerio de Salud reportaba el trauma como la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año hasta los 14 años, ya en el año 2001. En el Hospital del Niño, en el Instituto del Niño, el 11.28% de los niños que se atendían en el servicio de emergencia eran como causa de trauma. En el Hospital de Emergencias Pediátricas el trauma es el segundo motivo de atención, ¿no? Y la estadística, ayer estaba tratando de buscar las estadísticas de los años 2014-2015, se indican que el traumatismo sigue siendo el primero o segundo motivo de atención en la unidad de shock trauma de nuestro hospital. Y el traumatismo encefalocraneano. Claro que tengo que decirles que
La estadística que nosotros presentamos de 15% de los niños que se atienden en shock trauma son víctimas por traumatismo encefalocraniano, se debe a una desviación, bueno, en este caso una desviación buena, porque en mi hospital, gracias a que contamos con un excelente equipo de neurocirujanos, se convierte en un receptor a nivel nacional de pacientes víctimas de trauma encefalocraniano, ¿no? El problema es cuántos de ellos no llegan al hospital o llegan en tan mal estado que van a tener secuelas invalidantes a pesar del manejo que se hace. Bueno, la definición de emergencia es una definición general, ¿no? Una situación súbita e inesperada que pone en peligro inmediato de muerte a un paciente, ¿no? Una pérdida abrupta de su capacidad vital. ¿Y a qué denominamos un politraumatizado? Aquella víctima de trauma que presenta por lo menos una lesión severa que pone en riesgo su vida. Entonces a veces nos dicen, es un TEC. ¿Lo consideramos como un politraumatizado o no? No tiene otras lesiones, es solamente el traumatismo en la cabeza. Sí es un politraumatizado porque es una sola lesión, pero que puede poner en riesgo la vida de ese paciente. Los accidentes, las estadísticas demuestran pues que los accidentes ocurren más en varones, en niños de sexo masculino. Y es lógico, ¿no? Por el tipo de actividades que realizan, el tipo de juegos, aunque esto ya hoy en día tiende a ir al 55 a 45% y probablemente en los siguientes años va a ser igual, porque las niñas pues cada vez practican deportes más riesgosos, tienen actividades más, juegos un poco más peligrosos, ¿no? Se han vuelto más toscas, entonces ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Y lógicamente pues el 80% de los accidentes en los niños ocurren en horas del día. ¿Por qué? Porque en la noche están durmiendo y lo que les puede ocurrir es que se caigan de la cama, ¿no? Pero la mayoría de veces, como son producto de juego o de otras actividades, pues ocurren más en el día. El grupo principal que es víctima de accidentes está entre el año de edad y los 15 años. Ahí se aglomera. En niños menores es menos. Un niño menor de 1 año de edad, pues, ¿qué le puede ocurrir? Que se caiga de la cama por descuido de los padres, ¿no? Pero generalmente están un poco más protegidos por su incapacidad para desplazarse. A partir del año de edad eso va aumentando. Y después de los 15 años, pues los chicos aprenden a cuidarse un poco más, ¿no? Ya no son tan hiperactivos como suelen ser los niños más pequeños. Entonces disminuye un poco la incidencia. Y aquí hay una cosa que es real. La mayoría de los servicios de emergencia de los hospitales de Lima, y con más razón todavía de provincias, pues no están preparados para atender a niños como víctimas de trauma. Tenemos algunos pocos hospitales en los cuales se viene realizando un trabajo importante, ¿no? En realidad trata de ganarnos en su emergencia pediátrica, pero todavía no pueden. Y bien, el manejo inicial del trauma pediátrico está basado en unos principios que son generales para cualquier edad, ¿no? Un método de acción que sigue una secuencia de prioridades con el objetivo de lograr el mayor porcentaje de supervivencia con el menor porcentaje de secuelas posible, ¿no? Y hay que tener presente algunos aspectos. No requerimos una historia clínica detallada para iniciar la evaluación y el tratamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí formas como un médico que se dedica a la atención de emergencia se enfoca al paciente versus un médico que no se dedica a la atención de pacientes. Entonces, ingresa un niño a emergencia que se ha caído del 3er piso, en mal estado general, y el médico pues que está dedicado, el personal que está dedicado a emergencia inmediatamente va a empezar a tomar acciones, ¿no es cierto? A ponerle oxígeno, inmovilizar, etc. Mientras que un personal que no está adaptado a eso, probablemente lo primero que va a hacer es ponerse al lado de la madre para preguntarle cómo se cayó, de qué altura se cayó, hace cuánto rato. Lo primero que tenemos que hacer es actuar, tomar acciones para tratar de salvarle la vida y limitar los daños que se puedan ocurrir. La falta de un diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación del tratamiento. Vamos a tener diagnósticos presuntivos y en función de eso y nuestra mecánica va circulando continuamente, ¿no? Medicamos, evaluamos cómo sigue, tomamos unas nuevas medidas, ¿no? Y
tratar primero lo que pone en peligro la vida. Es decir, si un niño me llega en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer pues es iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? No me voy a poner a suturar la herida primero, ¿correcto? Entonces hay que tener en consideración algunas condiciones especiales en los niños y sobre todo sus vías respiratorias, porque allí es donde tenemos problemas, ¿no? Si queremos manejar a un niño como la mitad de un adulto o como la tercera parte de un adulto, allí empezamos con problemas. Entonces, recordemos que los niños tienen proporcionalmente mayor superficie corporal que el adulto. ¿Qué implica eso? Que sus pérdidas insensibles y las pérdidas por frío, por evaporación, son mucho mayores que en el adulto. Pongan a sus hijos lactantes, gorditos, redonditos, todo eso implica mayor superficie corporal. Y si lo dejamos a un niño mojado y estamos atendiéndolo en la cabina de shock trauma y no nos preocupamos por secarlo, y peor todavía si estamos en verano y estamos con el aire acondicionado prendido, eso puede traer consecuencias, que el niño haga hipotermia y haga una serie de complicaciones metabólicas que van a traer secuelas posteriormente. La cabeza ya dijimos que es proporcionalmente más grande en el niño que en el adulto. Las fontanelas, las suturas están abiertas. El niño, y esto es importantísimo, es más susceptible a la deshidratación. ¿Por qué? Porque un niño, un recién nacido, nace con 75-80% de su peso total como agua. El intercambio de líquidos que se hacen diariamente es proporcionalmente mucho mayor que en el adulto. Eso hace a los niños muy susceptibles a la deshidratación, y es por eso que este tema pues es un tema muy caro, muy preciado para la especialidad de pediatría, ¿no? Los niños se nos deshidratan en un ratito cuando están con diarreas o vómitos, ¿no? Pero también se pueden deshidratar por otros motivos. El cuerpo de los niños es más elástico y más pequeño y absorbe más energía. El tórax es más elástico, el mediastino es más móvil. Esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, que al ser más elástico, al recibir un traumatismo en el tórax, pues puede tolerarlo mejor. Sin embargo, la transmisión que ocurre de ese golpe puede provocar lesiones en los órganos internos que pueden ser más severas que lo que aparentarían, ¿no? Y recordar también que los niños son respiradores diafragmáticos. Entonces, al ser respiradores diafragmáticos, cuando tenemos un problema de distensión abdominal, eso rápidamente puede condicionar dificultad respiratoria. La pared abdominal es más delgada y su cavidad es más pequeña. Las vísceras sólidas son más grandes, ¿no? El hígado y el vaso están más expuestos y la vejiga está un poco más elevada en posición intraabdominal. Esto hace que estos órganos estén más expuestos cuando ocurre un trauma, ¿no? La vejiga, al no contar con la protección de la cintura pélvica, pues puede lesionarse más fácilmente, ¿no? Recordar también que los niños tienen un volumen sanguíneo de 7 a 8% del peso corporal, o sea, 80 centímetros por kilo de peso, y eso también los hace mucho más predispuestos a hacer problemas de hipovolemia y de shock mucho más rápidamente que un adulto. Entonces, decimos, los niños son más fáciles de trasladar, y este es uno de los temas que tenemos también en pendiente, ¿no? Como los niños son más fáciles de trasladar, si ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, en el cual hay víctimas múltiples, entonces van a venir los amigos del SAMU a rescatar a las víctimas, y al adulto le van a poner su collarín, su inmovilizador cervical, le van a poner la tabla rígida y lo van a sacar con mucho cuidado. Al niño pequeño agarran y lo cargan y lo sacan y lo meten a la ambulancia para llevarlo, ¿no? Eso puede predisponer que el niño tenga lesiones mayores, ¿no? Y eso lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Y si ustedes ven, bueno, los bomberos son muy buenos haciendo rescates, ¿no? Pero nuestros amigos los policías pues lo agarran a la gente de las 4 extremidades y lo sacan como pueden, ¿no? Entonces, bueno, ya se les entrenará. Pero si se trata de niños, sobre todo, los padres agarran y lo cargan al niño en sus brazos y van corriendo a un centro asistencial sin preocuparse en asegurar la columna cervical, ¿no? Por ejemplo. El otro aspecto importante que hay que considerar es el niño. Si el niño está despierto, ¿no? El tremendo, además de la lesión que ha sufrido, el tremendo trauma que significa
meterlo a un área de emergencia de una serie de tipos malvados, pues están con tubos, agujas y lo empiezan a hincar como si lo estuvieran torturando, ¿no? Entonces el niño está ansioso, grita, se desespera cuando está despierto, y es importante, y siempre nos olvidamos, hay que manejar el dolor en los niños. En los adultos estoy seguro que nunca se olvidan, pero en los niños, como el niño no dice me duele, grita, sino que está llorando, no lo asumen y nos olvidamos de manejar el dolor. Y también es importante manejar el estado emocional de los acompañantes. Todos los que somos padres sabemos perfectamente cómo nos ponemos cuando a nuestros hijos les da un poquito de fiebre, ¿no? No podemos trabajar tranquilos, estamos llamando por teléfono a la casa, que cómo está el bebé, cómo sigue, ¿no? Eso nos ocurre a todos los padres, entonces tenemos que entender la desesperación de los padres cuando llegan a la emergencia y se encuentran con que la enfermera en triaje les dice: señor, esto es una prioridad 3, así que tiene que esperarse 2 horas ahí sentado. Pero ¿cómo si mi hijo está mal? Quieren que se muera inmediatamente, eso es lo que dice, ¿no? O sea que acá uno tiene que estarse muriendo para que le atiendan. Sí, pues señor, así es, ¿no? Bien, algunas características de las vías respiratorias en los niños que los hacen sumamente difícil en el tema del manejo de la vía aérea cuando estamos ante una situación crítica, ¿no? Los recién nacidos y lactantes tienen la lengua proporcionalmente más grande. Entonces, tenemos que no olvidarnos siempre de hacer nuestra maniobra frente-mentón para tratar de abrir la vía aérea, ¿no? La glotis está en una posición más elevada y más horizontalizada, lo cual hace un poco más difícil cuando nosotros metemos nuestra hoja de laringoscopio para tratar de poder visualizar la glotis e intubar al paciente. La epiglotis es menos rígida, la laringe está más hacia arriba y adelante, las cuerdas vocales son oblicuas, el cartílago cricoides es muy estrecho y el diámetro transverso de la vía respiratoria se va disminuyendo rápidamente como si fuera un cono, ¿no? Vamos a verlo esto en este esquema de acá, que es ya un esquema clásico. Comparamos la vía aérea superior de un adulto y de un niño, y pueden ustedes ver cómo en el adulto o en un adolescente la vía aérea mantiene su diámetro. En el niño este diámetro se va perdiendo rápidamente, y por eso es que los niños, cuando tienen algún proceso inflamatorio de la vía aérea, son tan propensos a hacer dificultad respiratoria. Porque imagínense ustedes un niño de 1 año que hace una laringotraqueitis y se le inflama la mucosa de la laringe y de la tráquea. El espacio es tan estrecho que en el momento de la inspiración, cuando hay presión negativa, choca la vía aérea y le produce ese sonido tan conocido, ¿no? ¿No? Es un falso crup que lo escuchamos y ya sabemos qué es lo que está ingresando a emergencia, ¿no? Entonces, ese es el motivo. En cambio, cuando es un niño más grande o es un adulto, pues uno pasa de un poco de disfonía, ¿no? Este sistema de atención en trauma, ustedes ya lo conocen perfectamente. El equipo de trauma pediátrico está constituido en relación a médicos, por un médico pediatra, emergencista, un cirujano pediátrico, anestesiólogo, traumatólogo y neurocirujano. Los objetivos de una sala de emergencia: a efectuar una atención especializada, inmediata, eficaz y eficiente a todo paciente críticamente enfermo. Y la unidad de shock trauma es el área que está destinada al manejo urgente de los pacientes críticamente enfermos con el propósito de restablecer su estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, básicamente les he traído para que vean las fotos. Esta era nuestra antigua emergencia, ¿no? Estaba más o menos, pero nos quedaba muy chiquito. Hoy en día tenemos una nueva emergencia que está mucho mejor equipada, ¿no? Con un equipamiento de punta, ¿no? Tenemos un ventilador mecánico de transporte espectacular ahorita. La unidad de shock trauma. ¿Qué es la unidad de shock trauma? Es el espacio físico en el cual se va a brindar la atención a los pacientes más críticos, ¿no? Para esta unidad tiene que tener no solamente espacio, sino que debe contar con recursos humanos debidamente entrenados, debe tener un equipamiento apropiado y debe contar con servicios de apoyo, porque de muy poco sirve una unidad de shock trauma que no tenga un banco de sangre, que no tenga una sala de operaciones, ¿no? Que no tenga laboratorio, que no tenga un servicio de rayos X. ¿Cuáles son en pediatría los motivos de ingreso a las unidades de shock trauma?
En primer lugar, la insuficiencia respiratoria. Y en esta temporada del año, pues estamos todas las emergencias pediátricas de Lima y del país probablemente estamos pues a tope, ¿no? A tope. No tenemos sitio suficiente en los tópicos, en las salas de observación para tener tantos niños con problemas de bronquiolitis, con crisis asmáticas, con cuadros obstructivos bronquiales, ¿no? Pues estamos reciclándolos continuamente, enviándolos, ya está un poquito mejor, ya a su casa y vuelva mañana para reevaluarlo, ¿no? En segundo lugar, los niños politraumatizados, dentro de ese grupo los traumatismos encefalocraneanos, ¿no? El shock hipovolémico, principalmente en pediatría por el tema de la deshidratación y diarrea, ¿no? Los cuadros convulsivos, dentro de los cuadros convulsivos un gran porcentaje de los ingresos por convulsiones es por convulsiones febriles. La mayoría de los niños que ingresan son convulsiones febriles, felizmente, y hay que manejarlos de acuerdo a las características de esa convulsión. Las intoxicaciones, sobre todo ya cuando los niños llegan a estos grupos etarios a los 13, 14 años, las edades difíciles de los jovencitos y las jovencitas, entonces muchas veces cometen intentos de suicidio e ingresan a emergencias en mal estado, ¿no? Desvanecimiento, compromiso de conciencia, los cuadros de hiperpirexia, hablamos de temperaturas mayores de 40 grados centígrados, estados de cianosis, por ejemplo, los niños cardiópatos o los niños con insuficiencia respiratoria, o también estados de palidez extrema. Son los principales motivos por los que ingresan los pacientes pediátricos a shock trauma. ¿Y cuáles son los objetivos de la unidad de shock trauma? En primer lugar, protección de órganos. ¿Qué significa protección de órganos? Evitar la hipoxemia, ¿no? Evitar los trastornos condicionados por una deshidratación severa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adecuada oxigenación, fluidoterapia. Entonces, ¿qué es lo que se indica? Paciente que ingresa a shock trauma, vamos en el supuesto casi imposible de que ingrese un paciente a la unidad de shock trauma pediátrica y que no esté médicos y no esté enfermero. Casi imposible, pero lo ocurriera. El técnico tiene indicaciones. ¿Qué tienes que hacerle? Ponle una máscara con oxígeno al 100% y ponle sus chupones para monitorizarlo. En ese lapso ya llega el personal, ¿no? La enfermera tiene que canalizarle una vía endovenosa lo más pronto posible, porque estos niños en casi el 100% de casos tenemos que pasarle líquidos endovenosos, ¿no? El segundo objetivo de la unidad de shock trauma es identificar lesiones potencialmente mortales para tomar decisiones inmediatas. El paciente está sangrando, hay que ponerle oxígeno, hay que manejar la vía aérea, conectarlo a un ventilador mecánico, de repente es de necesidad quirúrgica, hay que pasar la sala de operaciones. Y el tercer objetivo, no nos olvidemos, es manejo del dolor. Una buena noticia, ha empezado a comercializarse en el país el paracetamol intravenoso. Excelente, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos muchos problemas con la analgesia. Nuestros cirujanos, por ejemplo, se quejan de que el petitorio nacional tiene paracetamol y metamizol como analgésicos. Y en un postoperatorio inmediato no suele ser suficiente. Entonces ellos agarran y le ponen ketorolaco a los pacientes y viene pues todo el comité farmacoterapéutico a decirle: estás en falta, te voy a denunciar por utilizar ketorolaco, que no está permitido en niños, ¿no? Le voy a poner clonicinato de lisina, lo mismo, no te lo permito. Ustedes saben que ácido acetilsalicílico en niños enfermos no utilizamos, ¿no? Salvo muy contadas situaciones. Entonces el paracetamol, que es un buen analgésico vía oral, ahora al tenerlo endovenoso, pues puede ser una excelente alternativa. Bueno, veamos lo que es la atención de trauma. Ustedes saben que siempre hay dos etapas, la etapa prehospitalaria y la etapa hospitalaria. En la etapa prehospitalaria, veámoslo rápidamente, qué es lo que debe hacerse cuando sale un equipo de atención hacia afuera, ¿no? Y encuentra una víctima de un trauma o alguna otra patología que requiere atención de urgencia. Mantener la vía aérea permeable, tratar el shock, ponerle una vía endovenosa, controlar las hemorragias externas, inmovilización adecuada para evitar hacerle más daño, transporte a un sitio cercano y apropiado. Y luego vamos a ver a qué nos referimos con sitio cercano y apropiado. Y datos, ¿no? Hora del accidente, mecanismo de lesión, quién lo atropelló, todo lo que se pueda tomar. Y luego la etapa hospitalaria, que ya ocurre cuando el paciente lógicamente llega a emergencia. Entonces ingresa a emergencia y allí tenemos la primera parte, que es la evaluación primaria, en la cual vamos a determinar rápidamente cuál es el daño que le está
causando riesgo de perder la vida de ese paciente y actuar en función de ella, ¿no? Tienen problemas de insuficiencia respiratoria, está en paro cardíaco, está en shock hipovolémico, y de acuerdo a eso vamos a empezar a manejarla. Y luego sigue la evaluación secundaria, que es ya un examen clínico completo, organizado, en el cual vamos a determinar lesiones, categorización, transferencias y cuidados definitivos, ¿no? Entonces, en la evaluación primaria lo que tenemos que hacer pues es el CEABI, ¿no es cierto? Que ya lo han hecho ustedes y que no vamos a tocar mayormente, ¿no? Los primeros 60 segundos son primordiales para salvar la vida del paciente, y los 20 a 30 minutos siguientes van a determinar el grado de morbilidad secuelar, ¿no? Este es el cuadro clásico de la RCP básica, ¿no? Y los datos de reanimación de alta calidad. ¿Cuánta gente necesitamos para atender en shock trauma? Entonces ahí tenemos un problema, pues, que siempre es que los médicos siempre andan pidiendo más gente, las enfermeras también quieren más gente trabajando en emergencia. Entonces debemos recordar, en una situación de una emergencia máxima, que es un paro cardiorrespiratorio, pues ¿cuánto personal necesitamos en la unidad de shock trauma? Los 20 más 10 curiosos que se meten a ver qué cosas se está haciendo, más los amigos de cuidados intensivos que se enteraron de que hay un paro y quieren ir a ver si pueden empujar a los emergencistas y hacerse cargo ellos, ¿no? Tenemos el médico 1, que debe ser el líder del equipo, que se supone que es el médico con mejor entrenamiento, el más calificado, el que tiene mayores condiciones de liderazgo para asumir las órdenes que se deben dar y la organización de la reanimación. En segundo lugar, un personal que generalmente es médico, que maneja la vía aérea, y un tercer personal que se encarga de hacer el masaje cardíaco, ¿no? Tenemos una enfermera encargada de tratar de canalizar una vía endovenosa, y otro personal de enfermería encargada de preparar los medicamentos para proporcionarlos y que se le vayan pasando, ¿no? Un circulante que se encarga de entregarnos todo el material que se requiera, y un registrador, porque ustedes saben que cuando tenemos un paro cardíaco, pues lo último que hacemos es anotar. Entonces luego, cuando terminó el procedimiento, ¿qué le pusimos? ¿Cuántas veces le pusimos adrenalina? ¿Le pusimos atropina? Oye, ¿le pasamos bicarbonato? No le pasamos, ¿no? Siempre ocurre lo mismo. Entonces debe haber un registrador que se encargue de hacer eso, ¿no? Como ha señalado el doctor Vigo hace un rato, ¿no? Siempre teníamos la intubación para manejo de la vía aérea. La intubación endotraqueal tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, la posibilidad de utilizar una máscara laringia es una gran idea. Hace unos días, por ejemplo, hemos tenido un niño con un síndrome de Pierre-Robin, en el cual tiene hipogenesia del maxilar inferior, y había que intubarlo, y era sumamente difícil. Y nosotros tenemos AirTrack, o sea, el equipo de video, la laringoscopía, y ni con el AirTrack los pediatras podían. Llevamos a los anestesiólogos, y los anestesiólogos tampoco podían, ¿no? Al final hubo que hacer una intubación retrógrada. La primera vez que recuerdo en el hospital que hemos tenido que hacer una intubación retrógrada, porque si no el niño se nos moría, ¿no? Bien, esto es la apertura y protección de la vía aérea. Saben ustedes cuándo hay que realizar una intubación endotraqueal: si el paciente ha presentado un paro cardiorrespiratorio, si hay imposibilidad para mantener la vía aérea permeable de manera espontánea, si el paciente tiene inestabilidad respiratoria, un niño con un traumatismo encefalocraneano importante que requiere ventilación. Hoy en día ya está bien claro, el niño con TEC Glasgow 8 o menos tiene que estar intubado. Y niño que sufre hipovolemia importante y requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? La posición, recordemos, ¿no? Esta posición de flexión es una posición muy mala, no mantiene la vía aérea permeable. La posición adecuada es tratar de mantener en una extensión ligera la cabeza para que la lengua vuelva a su posición normal y libere la glotis. La inmovilización, ¿no? Esta es la maniobra de tracción mandibular, y con la cual podemos mantener la cabeza del paciente segura, ¿no? Que no se movilice. El problema es que el operador que está realizando esto pues queda completamente fuera
fuera de lugar para realizar el resto, necesita alguien que le ayude a manejar la vía aérea. Sospechar que el niño ha tenido una lesión de columna cervical cuando se trata de un trauma multisistémico, cuando hay alteración de la conciencia o cuando ha habido una lesión por encima de la cintura escapular. El objetivo de la respiración es valorar si el paciente es capaz de respirar por sí mismo o necesita soporte ventilatorio, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llega un niño convulsionando, algo que ocurre frecuentemente. Ingresa convulsionando el niño y alguien va a decir, vamos a intubarlo inmediatamente, ponle el endovenoso para controlar las convulsiones y vamos a intubarlo inmediatamente. Sin embargo, vemos que el niño poniéndole oxígeno en la gran mayoría de casos es suficiente para manejar el problema de vía aérea y no se hace necesario realizar ninguna maniobra invasiva de la vía aérea, ¿no? Se debe administrar de forma precoz a todos los pacientes, sin excepción, con la FiO2 más alta posible, independientemente de que la presión arterial de oxígeno se encuentre en un nivel normal. Protección de órganos. Le ponemos oxígeno al 100%. Evaluar si hay una adecuada oxigenación, si los movimientos torácicos son simétricos, evaluar la frecuencia respiratoria, y ahí muchas veces tenemos problemas porque ustedes saben que la frecuencia respiratoria a diferentes edades en niños es distinta, ¿no es cierto? Que si yo tengo un recién nacido que está respirándome 35 veces por minuto es completamente anormal, y si yo tengo un niño de 8 años que está respirando 35 veces por minuto está con dificultad respiratoria, ¿cierto? Entonces tenemos que saber los parámetros, ¿no? Y muchas veces lo tenemos en la unidad de shock trauma, registrados parámetros de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, de acuerdo a los grupos etarios pediátricos, ¿no? Presencia de fracturas, presencia de ingurgitación yugular, todo esto es algo que hay que evaluar. Recordemos que la insuficiencia respiratoria post-traumatismo es generalmente ocasionada por un neumotórax a tensión, o por un hemotórax masivo, o por un tórax inestable cuando hay fractura de 2 o más arcos costales, ¿no? Por taponamiento cardíaco o por neumotórax abierto, también por contusión pulmonar, por un neumo o un hemotórax simple, contusión miocárdica o una lesión del arco aórtico. Entonces todos estos pueden causarnos insuficiencia respiratoria, ¿no? Tórax inestable es un trauma de alta energía y en el cual ocurren fracturas de 3 o más costillas en 2 o más sitios, ¿no? Y que va a llevar como consecuencia la presencia de un hemotórax o un neumotórax o un hemoneumotórax, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria consecuente. Entonces ahí tienen ustedes un caso de fracturas múltiples en las cuales está ocurriendo pues un colapso en el lado derecho, una desviación del mediastino tremendamente. Miren cómo la imagen del corazón está tan tirada hacia la derecha que el arco aórtico está pues forzado y podría condicionar una ruptura de la aorta. Tienen un neumotórax ocasionado pues por un traumatismo. Aquí otra lesión masiva del pulmón izquierdo. Y veamos. Con respecto a circulación y estado hemodinámico, que hoy en día es la primera parte que se debe evaluar, ¿correcto? Tenemos que tener presente que en niños tenemos que observar el color y la turgencia de la piel y las mucosas, ¿no? Porque no solamente hablamos de traumatismo, sino hablamos del niño grave, y puede ser un niño que tiene un problema de diarreas, por ejemplo. Entonces tenemos que valorar el estado de deshidratación de ese paciente, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo están los ruidos cardíacos, si están de buen tono o están de bajo tono, los pulsos periféricos, el llenado capilar. ¿Cuánto tiempo es el llenado capilar normal en un niño? ¿Cuánto debe demorar? Menos de 3 segundos, ¿no? Si el llenado capilar es lento, es un signo de probable shock, ¿no? Y no nos olvidemos que también el signo del pliegue en niños que no son desnutridos tiene un alto valor para determinar grado de deshidratación. En niños no desnutridos, porque a un niño desnutrido ustedes le hacen un signo del pliegue y se le queda 1 hora el pliegue ahí, ¿no? Bien, las diferencias entre los pulsos en niños no tienen tanto valor como en un adulto, ¿no? Es bien difícil poder palpar las diferencias. Tenemos dificultad para encontrar los pulsos, mayor dificultad vamos a poder tener para palpar una diferencia entre la intensidad de un pulso radial y un pulso femoral, ¿no?
Recuerden una cosa importante, la frecuencia cardíaca suele aumentar por fiebre y por temor, por el estado de ansiedad del niño, ¿no? Entonces a veces, hoy está con 140 de frecuencia cardíaca y la pobre criatura pues está asustadísima, ¿no? O está con cuadro febril, a veces bajándole la fiebre simplemente y tranquilizándolo logramos normalizar la frecuencia cardíaca. Entonces, si encontramos que el niño está en un estado de shock, tenemos que hacer reposición. Entonces, una clásica reposición con cloruro de sodio. En pediatría no usamos lactato Ringer por una razón bien simple. El lactato Ringer contiene potasio, ¿no? Y si tenemos un niño deshidratado, mientras no esté miccionando, preferible no le ponemos potasio. Por eso es que no usamos lactato Ringer, usamos cloruro de sodio, solución fisiológica al 0.9%, ¿no? Y le pasamos bolos, pues, ¿no? Si un niño está chocado, le ponemos un bolo de 20 centímetros por kilo, evaluamos y si es necesario le ponemos un segundo bolo, evaluamos y si es necesario le pasamos un tercer bolo, y evaluamos y si es necesario ya no le pasamos un cuarto bolo, le pasamos sangre, paquete globular o sangre, ¿no? Si el paciente tiene una hipotensión persistente, entonces tenemos que ir pensando que puede haber otras causas del shock, ¿no? Puede ser un shock cardiogénico, ¿no? En niños, sobre todo con antecedentes de cardiopatías congénitas, tenemos que pensarlo muy pronto, ¿no? O un shock neurogénico también, ¿no? Controlar de hemorragias mediante compresión directa, mediante vendajes compresivos, las férulas insuflables, sobre todo en la parte del prehospitalario. No usar torniquetes ni pinzas hemostáticas porque puede ser un motivo por el cual el paciente pierda la estabilidad, ¿no? Ninguna medida de sostén tiene éxito si la hemorragia persiste y no se detiene, ¿no? Los objetivos de la reposición de volumen es restablecer una perfusión tisular adecuada, expandir el espacio intravascular y el espacio intersticial y mantener valores apropiados de hemoglobina, ¿no? Podemos usar también coloides, ¿no? Alguna vez hemos tenido que utilizarlo, pero en la inmensa mayoría de casos en niños vamos a utilizar cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? La volemia normalmente en un niño es de 80 a 90 centímetros por kilo de peso y el objetivo de la reposición es restablecer esos valores, ¿no? Todo niño frío y taquicárdico, miren, todo niño con frialdad distal y taquicardia está en estado de hipoperfusión tisular, es decir, está en shock hasta demostrar lo contrario. Entonces, si me llega un niño y yo lo encuentro y lo trae la mamá y lo vemos hipoactivo, inconsciente, con frialdad intensa y con taquicardia, a colocarle su vía venosa y a empezar a manejarlo como un shock, ¿ya? Entonces, repetimos, primer bolo 20 centímetros por kilo, luego ponemos un segundo bolo de 20 centímetros por kilo, si es que el paciente continúa inestable, podemos pasarle un tercer bolo, ¿no? Y si continúa el cuarto bolo será 20 centímetros por kilo de sangre total o 10 centímetros por kilo de peso de glóbulos rojos, de paquete globular. Los parámetros que indican que la reanimación de volumen ha sido efectiva, pues es que la frecuencia cardíaca disminuye y mejoran otros signos vitales del paciente, la presión del pulso se incrementa, el color de la piel que puede haber estado cianótica mejora, la frialdad distal que presentaba va mejorando, ¿no? El estado de sensorio mejora, ¿no? Y aumenta la presión arterial sistólica y empieza a presentar diuresis, ¿no? Entonces tenemos que ir evaluando todo eso. Y esto es espectacular cuando manejamos niños deshidratados, ¿no? Llega el niño deshidratado y le empezamos a poner bolos y de repente al tercer bolo el niño que estaba inconsciente, pálido, muriendo, se agarra y se sienta y empieza a llorar, ¿no? Entonces, ante un niño con taquicárdica, nuevamente, este se encuentra en shock hasta no demostrar lo contrario. Bueno, esta clasificación de la hemorragia, vamos a pasarlo, ¿no? Y no olvidemos que en pediatría se convierte en un tremendo problema conseguir la vía venosa, el acceso, ¿no? Entonces, hay que intentar rápidamente, apenas ingresa un paciente a la unidad de shock trauma, pues el personal de enfermería se lanza a las extremidades del niño a tratar de conseguirle una vía venosa, pero es una cosa muy difícil.
¿Por qué es tan difícil? Porque las venas están colapsadas, son de menor diámetro y están colapsadas. Los niños generalmente y los lactantes tienen una masa grasa que no le permiten al personal visualizar la vena, ¿no? Como puede ocurrir en personas mayores. Hay vasoconstricción periférica por el shock, por el estado de frío, y además el personal en cualquier servicio de emergencia común no está muy entrenado en atender a pacientes pediátricos, ¿no? Entonces muchas veces en hospitales generales se ha visto que recurren al personal de enfermería, de neonatología, para que vayan a ayudarles a conseguir la vía endovenosa, porque es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces, el 24% de las canalizaciones en emergencia demoran más de 10 minutos. Entonces, si tenemos un paciente en paro o en shock, pues probablemente esos 10 minutos van a ser suficientes para que el niño deje de existir, ¿no? En el 6% de casos no se consigue acceso endovenoso. Y la flebotomía demora en promedio 24 minutos, ¿no? Y yo tengo una anécdota de hace bastantes años, ¿no? Un paciente con un shock hipovolémico ingresa en emergencia, las enfermeras tratando de canalizarle vía, estoy hablando desde el año 1995, por ahí, ¿no? No conseguían la vía, el paciente en shock. Llamamos a los cirujanos empezaron a hacer la flebotomía. Aquí está la vena, ya vamos a canalizar. Y en el momento en que tratan de canalizar, la vena se rompió y se perdieron los extremos. Total consecuencia, el paciente se murió. A esa vez dijimos, esto no puede volver a ocurrir. Que se nos muera un niño por una deshidratación severa con shock hipovolémico, si lo único que tenemos que hacer es pasarle agua, es inconcebible. Vamos a ponernos a buscar, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que sí existía una modalidad, ¿no? Una modalidad que hoy en día ya es mucho más común, pero que en los años 90 pues no se conocía, ¿no? Las recomendaciones son conseguir un acceso endovenoso antes de los 30 segundos, ¿no? Entonces, en RCP y el manejo de shock descompensado, el sitio de acceso preferido es el que sea más fácil de conseguir, ¿no? Y hay que tener un catéter periférico de gran calibre para pasar volúmenes grandes, ¿no? Entonces, que las enfermeras consigan un catéter periférico a veces lo logran, ¿no? Y eso es plausible, pero muchas veces no lo logran también. Entonces, como alternativa para ello está el acceso intraóseo, que, oh maravilla, había sido descrito en el año 1922, ¿no? Y que es un procedimiento sencillo de utilizar con materiales fácilmente y que tiene una tasa de éxito que llega hasta el 97% de casos y requiere menos de un minuto para instalar. Entonces estamos hablando de que este procedimiento salva vidas, ¿no? Entonces recordemos que la médula ósea es un plexo venoso que nunca va a colapsar. Por muy deshidratado que esté el paciente, no va a colapsar. Es una vía rápida, segura, fiable, y uno puede pasarle todo lo que le pasamos por un endovenoso periférico, ¿no? Le pasamos medicamentos, le pasamos líquidos, le pasamos sangre, ¿no? Y es más, nos sirve para obtener muestras sanguíneas, por lo menos en la primera parte. Pero es una vía temporal cuyo objetivo es lograr la reexpansión del sistema vascular y luego conseguirle una vía periférica segura, y en ese momento, lo más pronto posible, se retira el acceso intraóseo, ¿no? Entonces, los sitios de ubicación en la región tibial, en la región tibial anterior, 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, se coloca, se entra en paralelo y se hace un movimiento giratorio con la aguja intraósea, y vamos a sentir como si estuviéramos perforando una galleta dura hasta que pierde, ya no hay resistencia. Entonces ahí retiramos la cánula central, aspiramos, y si hay sangre sabemos que estamos en la médula ósea y podemos empezar a pasarle todo lo que sea necesario. ¿En qué casos está indicado? Entonces llega el paciente con crisis asmática y la enfermera dice, no le puedo canalizar vía, ponle una intraósea. No. Las indicaciones para colocar vía intraósea son en paro cardiorrespiratorio y en shock descompensado. Son las únicas indicaciones. En menores de 3 años se coloca la vía intraósea a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. En niños mayores de 3 años se puede colocar a nivel de la tibia distal o a nivel del fémur distal. Y también se puede colocar en antebrazos, a nivel de radio o cúbito,
Y en adultos, no sé si el doctor Carpio tiene experiencia, haber colocado a nivel external, ¿no? Da miedo, ¿no? De repente lo hacemos muy fuerte y cuando aspiramos estamos tomando una linda muestra de ventrículo derecho, ¿no? La evaluación neurológica basal, el AMDI, estado de alerta, responde ante los estímulos verbales, responde al dolor o si está inconsciente, ¿no? Y otra parte importante es la exposición. Ya habíamos hablado de que tenemos que retirarle las ropas, uno, porque probablemente están mojadas, y segundo, para poder ver qué lesiones tiene el paciente, ¿no? Y no nos olvidemos pues de la familia, ¿no? Los familiares del paciente que están desesperados afuera de la puerta de shock trauma, ¿no? Y luego viene la evaluación secundaria, cuyo objetivo ya pues es identificar el compromiso en cada sistema del organismo, ¿no? Ahí sí vamos a realizar un examen completo, sistematizado, tal y como nos enseñaron en la universidad, ¿no? Órgano por órgano, ¿no? Hacemos primero nuestra anamnesis, nuestra endoscopía, ¿no? Y si quieren lo podemos hacer de acuerdo a cómo nos enseñaron, primero respiratorio, después cardiovascular, después abdomen, después neurológico. Pero ya pasó la etapa inicial, ya lo estabilizamos al paciente, ¿no? Asumir el diagnóstico más severo y el plan para descarte, evitar. Entonces en la evaluación secundaria ya vamos a hacer el examen clínico completo, vamos a pedir los exámenes auxiliares que se requieran y vamos a determinar cuál va a ser la conducta a seguir con nuestro paciente, y en este cuadro pues está especificado toda la evaluación física que se debe hacer y de acuerdo a eso los exámenes que se deben solicitar, ¿no? No nos olvidemos que la pérdida de calor en niños se exacerba si se desviste a la víctima, si está mojada, si está cubierta por sangre. En cuanto sea posible, ocúpese de mantener caliente a la víctima, ¿no? Cosa que a veces nos olvidamos, ¿no? Muy bien. En la evaluación secundaria viene ya también la parte de evaluación de escala de coma de Glasgow, ¿no? Este es importante, ¿no? Nosotros, como les decía al comienzo, continuamente recibimos pacientes de provincias y con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal. Entonces, empezamos, pues, primero, a ver, y vienen pacientes por tierra. Increíblemente, pues, nos llegan pacientes del centro del país que tienen que viajar por la altura, por la puna, 8 o 10 horas en unas ambulancias medio destartaladas, ¿no? Entonces, le decimos al personal de las ciudades del centro, ya, pues, ponle asegúrale la viendo venosa, intúbalo, si está con un Glasgow de 9, le decimos, ¿no? O menos, intúbalo, ponle manitol, ponle un anticonvulsivante, es decir, medidas de neuroprotección para que el viaje, el trayecto sea bueno. Sin embargo, no lo hacen, lo mandan con un interno o con una enfermera que no tiene mayores conocimientos, están bolseándolo y el extremo del tubo está en la boca. Entonces eso empeora el estado del paciente y empeora también el pronóstico de ese paciente, ¿no? Pero así nos llega. Entonces una de las cosas que les pedimos como parámetro es ¿cuánto de Glasgow tiene?, ¿no? Y la mayoría no sabe pues evaluar la escala de coma de Glasgow. Entonces de repente es un poquito difícil acordarse exactamente cuál es 4 puntos, cuál es 5 y cuál es 6 puntos. Bueno, tengamos pues un cuadrito de nuestra emergencia que nos recuerde eso, ¿no? La respuesta verbal y motora es similar, la respuesta motora y ocular es similar en niños que en adultos. La respuesta verbal hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque de repente llega un lactante de 6 meses y el médico lo examina y como el bebito balbucea dice, ah, no, tiene 2 puntos nada más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. La relación de la escala de Glasgow y mortalidad. Mientras menor es el Glasgow se dispara pues la mortalidad de los pacientes, ¿no? Una vez definido el diagnóstico, definido el tratamiento que se va a seguir, pues vienen las otras etapas. En la etapa prehospitalaria hay un momento que es muy importante y creo que ya con esto vamos terminando. Determinar el niño que ha sido víctima de un accidente o el niño que está gravemente enfermo y lo van a trasladar en una ambulancia, ¿a dónde lo debemos llevar? La idea siempre es coger y al sitio más cercano. Entonces ocurre un accidente en uno de los pueblos jóvenes de San Juan del Lurigancho al fondo, en Santa María. Y va la ambulancia, está atendiéndolo y dice, ¿cuál es el hospital más cercano? El hospital de San Juan del Lurigancho. Y resulta que el hospital de San Juan del Lurigancho pues no tiene especialidades, no tiene tomógrafo, no tiene sala de operaciones,
no tiene personal especializado, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Al final constituye solamente una pérdida de tiempo porque va a llegar allí y van a tener que solicitar ellos la referencia a otro hospital que tenga estas condiciones, ¿no? Entonces existe la escala de trauma pediátrico, así como nuestros amigos de emergencia de adultos tienen pues una serie de escalas para valorar al paciente, ¿no? Pediatría también ha inventado su escala de trauma, ¿no? Entonces la escala de trauma pediátrico nos sirve para tres cosas: predice la severidad inicial del daño, es un criterio para decidir a dónde lo vamos a derivar y nos sirve para valorar la potencial mortalidad del paciente. La escala de trauma pediátrico valora 6 aspectos: el peso del paciente, cómo está la vía aérea, cómo está su presión arterial, su estado de conciencia, tiene heridas abiertas, profundas o menores, tiene fracturas cerradas o expuestas, y de acuerdo a eso le da una puntuación. Se suma dicha puntuación y de acuerdo a ello decimos: si el paciente tiene un puntaje de 12, que es prácticamente el máximo, 6 por 2, 12, entonces el paciente no tiene ningún riesgo, mortalidad 0%, de repente pues hay que solamente ponerle un curita y hacerle un poco de cariño y ya andate a tu casa, hijito, ¿no? En cambio, si el paciente tiene un puntaje entre 8 y 11, decimos que tiene un riesgo intermedio y ese paciente hay que valorarlo, hay que colocarle su viento venosa, hay que trasladarlo a un centro de atención. Y si tiene un puntaje de menos de 8, hay un eventual peligro de muerte. El 25% de niños que se les practica esta escala y tienen un puntaje de menos de 8 van a fallecer. Entonces allí es que tenemos que actuar, ¿no? Trasladarlo a un centro de nivel 3 o 4. Y si el puntaje es menor de 2, pues la mortalidad llega al 100%. Entonces, ¿qué debe hacer pues un centro de salud, una posta médica, un hospital menor, ¿no? Lo mínimo que deberíamos, que quisiéramos que algún día pues en nuestro país las postas médicas respondan a ese nivel, es manejar la vía respiratoria, ¿no? Ponerle un endovenoso, hacerle hemostasia de las heridas, inmovilizarle las lesiones que presenten, evaluar el nivel de conciencia para el traslado, darle analgesia y coordinar adecuadamente la referencia. Es lo mínimo que quisiéramos, pero estamos sumamente lejos de ello, ¿no? En lugares donde no hay ni siquiera un saturómetro, pues, ¿no? En centros de nivel 3 o 4, o sea, hospitales especializados, pues ahí sí deben tener una unidad de shock trauma, debe haber un equipo multidisciplinario para atender las necesidades de este paciente. El diagnóstico y tratamiento debe ser prácticamente simultáneos, ¿no? Tiene un traumatismo abdominal cerrado, está sangrando el hígado, a sala de operaciones inmediatamente, ¿no? Y tener las facilidades pues para llevarlo también a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Luego viene el tema de la evaluación continua. El paciente ya estabilizado, vamos a olvidar, ya se estabilizó, ya mételo en la cama del fondo de observación, ¿no? Hay que estar controlando, ¿no?, su ILS, sus signos vitales, porque puede ocurrir una redescompensación, ¿no? Y finalmente el traslado, pues, ¿no? El traslado hacia el lugar más apropiado, ¿no? A cuidados intensivos, a sala de operaciones, a sala de observación, hospitalización, referencia. El alta es difícil, un paciente que quiere hacer shock trauma que se vaya de alta, pero sí, lamentablemente nos ocurre a veces que tenemos que trasladarlo al mortuorio, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, creo que hasta allí lo dejamos, ¿no? No nos olvidemos de la importancia del personal que trabaja, ¿no? Que tiene que reunir ciertas condiciones. No todo el mundo está apto para trabajar en emergencia, las enfermeras sobre todo, ¿no? Bien, muchas gracias, Agradecemos al doctor Adolfo Vidia su interesante ponencia. Invitamos al auditorio a ver si quiere hacer alguna pregunta.